Bueno, vamos a presentar el libro Un golpe a la salud pública, el Hospital Posadas bajo la dictadura 1976-1983. Entre los panelistas se encuentra Cristina Fluger, que ingresó a trabajar en el Hospital Posadas en octubre de 1970. Es trabajadora social y le aplicaron la Ley de Seguridad el 29 de marzo de 1976. Luego regresó del exilio y en marzo de 1985 es reincorporada al hospital e integra la Comisión de Derechos Humanos. Se jubila en 2015 como directora de Derechos Humanos del hospital. Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, el cual es detenido y es desaparecido del Hospital Posadas. Es actualmente Zulema coordinadora de Derechos Humanos en la dirección del hospital, de Derechos Humanos del hospital. Carlos Apesteguía es médico terapista, de terapia intensiva, mejor dicho, hasta 1976 y desde 1983. Es integrante de comités de bioética en los últimos años, contribuyó a la formación de la Comisión de Derechos Humanos del hospital, que dio inicio y continuidad a las denuncias de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el hospital. Acompañó a las víctimas como querellante en varios procesos judiciales. Bueno, Teresa Gersbras, la autora del libro, es profesora de historia, egresada de la UBA, docente en enseñanza media y superior y capacitadora para docentes y directivos. Desde 1993 escribe libros para educación secundaria de historia y formación ciudadana. Y es coautora en temas afines. Ahora Teresa tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a Carlos Apesteguía, a Zulema Chester y a Cristina Fluger que me acompañan en esta presentación, y también a Rubén Galucci, que por razones de salud no puede estar presente. En segundo lugar, agradezco a todos los entrevistados y a todos aquellos que me facilitaron documentos, contactos y acceso a la información. Entre ellos está el doctor Claudio Capuano, la Comisión Provincial por la Memoria, mis alumnos de cuarto año del profesorado de Historia que eligieron el tema del Hospital Posadas para su investigación en 2006 en el programa A 30 años y que consiguieron los primeros documentos que tuve en mis manos. A los ministerios de educación de ese momento del gobierno nacional de Néstor Kirchner y de la provincia de Buenos Aires, que incentivaron ese programa. A Fabio Nigra, que me dirigió en los primeros pasos del proyecto del doctorado, que no concluí, pero del que salió como fruto este libro. Un golpe a la salud pública, el Hospital Posadas bajo la dictadura 1976-1983, intenta responder por qué el Hospital Posadas, que fue concebido con el objeto de constituirse en un modelo de atención sanitaria, se transformó durante la última dictadura argentina en un centro de horror. Su objetivo es difundir la lucha de muchos trabajadores de la salud pública y las razones de su deterioro durante la época de la última dictadura militar. Expresa la voz de los protagonistas y analiza los documentos de los perpetradores y los archivos del hospital. Siento que más que mi libro, es una obra colectiva de difusión de todo el personal de salud que por largos años luchó y se sigue dedicando con su vida a la salud pública, porque ellos son los protagonistas que hablan mediante selección que hice de extensas entrevistas respaldadas por numerosos documentos y testimonios judiciales. Así como entonces apostaban por el derecho igualitario a la salud,
ahora se vuelve a intentar un sistema nacional integrado de salud. Los trabajadores de la salud de la década del 70, que lucharon por una sociedad más justa, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos o silenciados. En cierto modo, en este libro se recupera su voz. Ahora le quería ceder la palabra a Zulema Chester. Gracias, Tere. Bueno, buenas tardes a todos. Un honor muy grande compartir esto con ustedes. La verdad es que cada vez que se hace algo por aquella gran época del hospital que yo no conocí, que conocí solamente a través de mis padres, es una inmensa y profunda emoción. Yo pude leer el libro, la verdad es que me gustó muchísimo, me encontré con cosas, con anécdotas, con testimonios que no conocía, otras cosas que sí conocía, y me parece que es muy valioso para las nuevas generaciones, muy valioso para los chicos jóvenes que quieren conocer. Siempre se nos acercan enfermeros o profesionales jóvenes que quieren conocer la historia del hospital y que quieren conocer cómo se gestó el movimiento de trabajadores en el hospital, y bueno, me parece que este testimonio suma muchísimo, así que es muy bienvenido, y fundamentalmente, como vos decís, creo que es un homenaje también a los compañeros que no están en esta semana de marzo, ¿no? Es un momento muy trascendental para homenajearlos, así que muy bienvenido el trabajo. Bueno, creo que es mi turno de presentarme. Soy Carlos Apesteguía y estamos aquí para dar la bienvenida a este nuevo libro sobre la tragedia con la que la dictadura sumió al Hospital Posadas. Primero que nada, nuestro agradecimiento a Teresa y a la editorial Maipú que han hecho posible la publicación de este libro. A Teresa la conocemos desde hace muchos años, en que estuvo muy interesada con la historia de los hechos que habían ocurrido en el hospital, y hemos conocido trabajos previos, parciales, sobre esta cuestión, y ahora llega con esta obra abarcadora que me parece que dice mucho para todos, para los que conocíamos muchos hechos y siempre hay novedades que nos trae Teresa, y para aquellos que comienzan a enterarse de los hechos que ocurrieron en el hospital. No solo trata el libro de estos hechos represivos, sino de que ahonda sobre los comienzos del hospital, la idea original del hospital, el ambiente político y social en el cual se fueron dando las situaciones previas a la llegada de la dictadura, y ese contexto que explica mucho de lo que ocurrió y por qué ocurrió. Básicamente, el hospital era un símbolo de lo que la dictadura no podía tolerar. Era un hospital constituido en su personal con mucha gente joven, y esta juventud en aquel ambiente de los años 70 de mucha politización y participación, se conjugó atrás de un proyecto de hospital, un hospital de puertas abiertas a la comunidad, y un hospital participativo que dejaba lugar a los pacientes que se atendían en el hospital para que dieran su opinión, su contribución al funcionamiento de la institución. Este tipo de hospital estaba a contramano de la
medicina liberal tradicional, y esto era algo visto como raro, peligroso, imposible, como decíamos, de ser tolerado desde la concepción con la que llegó la dictadura. El libro empieza con la toma del hospital por el ejército de uniforme. Revisa el papel del batallón de inteligencia 601 en el Posadas, y luego se sumerge en el periodo de terror que vivió el hospital en la época de la dirección de Julio Esteves. En esa época se constituyó en el Chalet el centro clandestino de detención, tortura y muerte. Y quienes lo operaron y funcionaban en el hospital era el grupo SWAT, bien conocido por quienes vivieron esa etapa desde adentro del hospital. Me interesa recalcar un párrafo de las conclusiones de Teresa, cuando dice: es evidente que la supuesta existencia de subversivos fue la excusa para el ataque a un modelo de medicina social, el desmoronamiento de un sistema de salud para la atención de los necesitados. Se ajustó el presupuesto destinado a salud pública y se favoreció el crecimiento del sector privado, imponiéndose el criterio mercantilista de la salud. Se entiende que esto fue durante la dictadura, ¿no? El Hospital Posadas, fuertemente contestatario, hubiera estado en contra de esto y por eso se buscó el disciplinamiento mediante el terror. Bueno, nuevamente gracias por ayudarnos a recordar y difundir estos hechos, Teresa, y contribuir a mantener vivas las banderas de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias por la paciencia que me han tenido en las entrevistas. Y en todo tiempo, en todo momento que estuve preguntando dudas. Sí. Ahora, Cristina Flúger, por favor. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Es un gusto vernos. Es muy lindo y bueno, viéndonos, digo, compartimos esa construcción. Así que de alguna manera me parece como que Teresa nos trae al presente todo aquel tiempo, ¿no? de una construcción. Y a mí leer el libro me llevó a hacer muchas reflexiones. Por eso me parece que es un material muy importante para las nuevas generaciones, como lo dijo Zulema, ¿no? Y me llevó a pensarme y a pensarnos en aquel hombre maravilloso que nos nutrió, que fue Ramón Carrillo. Porque cuando lo leía, digo, antes del primer peronismo y del segundo peronismo, lo que existía para el pueblo humilde era una salud de beneficencia. Y cuando fue el golpe en el 55, Ramón Carrillo dejó montado todo un sistema de salud, una concepción de la salud que nos nutrió a todos los jóvenes que después dimos lugar a la construcción del proyecto de Hospital Nuevo, que también describe su construcción Teresa, ¿no? Y pensaba que bueno, que no estaba terminado y que llegó Aramburu. Y lo primero que hizo fue destruir el Ministerio de Salud. Me hizo acordar mucho a lo que nos pasó después del 2015, ¿no? Digo, las mismas políticas, la misma concepción y de alguna manera el otro proyecto. Y digo, pero claro, ese montaje de lo que significó la salud pública argentina
nos lleva hasta nuestros días. Y el hospital formó parte, a partir de 1972, de ese sistema con el que tanto había soñado también Ramón Carrillo, ¿no? Digo, claro, todo aquello era subversivo, era muy subversivo, nosotros éramos muy subversivos. Y creo que pensar en esa salud pública de Carrillo, de la Fundación, de Evita con los derechos, que es lo que nos nutría a nosotros en el paso a paso, en los pasillos, en las asambleas, que también puede describir Teresa en el libro, éramos un peligro. Pero no éramos la isla, no éramos que estábamos solos en esa construcción. Por eso hacía falta los campos de exterminio, ¿no? Por eso hacía falta instalar un centro clandestino en el hospital y acallar, disciplinar, destruir. Y creo que por eso me parece, yo le decía a Teresa, que es un libro, me parece que hay que dejarlo caminar con los jóvenes. Porque además los jóvenes tienen muy cerca lo que significó la política neoliberal del 2015 al 2019. La tienen muy fresca y lo pueden entender perfectamente en cada una de las páginas. Claro que ese tiempo a nosotros nos dejó el sabor terrible de la pérdida de tantos compañeros, y el dolor de los que sobrevivieron, pero me parece como que hay que potenciarlo en la posibilidad de un nunca más, de no permitir, como lo hemos estado haciendo, ¿no es cierto?, con todo el camino construido con memoria, verdad y justicia, no permitiendo la impunidad de los genocidas, y en el mismo tiempo volver a la calidad de ese proyecto de salud pública, hoy con todo el debate de un sistema integrado de salud, que además la pandemia lo requiere, ¿no? Que construyamos un sistema de salud. Por eso me parece que, bueno, nosotros ya como que, bueno, estamos un poco más ya pasados los 70, pero por eso me parece que esto hay que ofrecérselo a los jóvenes para que los jóvenes lo tomen también y que ellos, bueno, no, nada, que vean, pero hay una base muy importante y una actualidad de un proyecto que todavía está en construcción, que no se termina de definir como es el proyecto de país también, porque somos parte de ese proyecto. Así que, Teresa, yo te agradezco realmente que me hayas vuelto a aquel tiempo. Creo que a todos cuando lo lean les va a pasar lo mismo, volvernos a encontrar con las contradicciones, los desencuentros, que además el sistema se encargó de crear el enemigo interno, ¿no? Entre nosotros mismos. Ah, bueno, vos esto, no voy a entrar en esas contradicciones hoy porque no va. Pero digo, fue duro todo eso. Y a posteriori fue todavía más duro cuando regresamos al hospital. Bueno, les agradezco muchísimo a cada uno de los que están, a compañeros míos del Hospital Posada, del Instituto de AEDO, del profesorado. Daniel Manigot fue a entrevistarse al Instituto de AEDO. Yo le agradezco muchísimo porque si no, no hubiera sido una entrevista tan rica porque preguntaron todos los chicos. Y bueno, a Cristina la entrevistamos 2 veces, porque la primera vez fui con 2 estudiantes en el 2006 y después fue una entrevista agotadora en el 2009, ¿no? Que no sabía Cristina cómo sacarme de encima en su departamento.
También entre los entrevistados está una persona muy mayor en este momento, que es Aldo Capese, que bueno, ya no estaba bien como para presentarse en el Zoom, ¿no? Así que, pero me fue muy importante para ver la contraposición de pensamiento del hospital en esa época. Sin su aporte tampoco lo hubiera vivenciado de la misma forma. Les agradezco a todos muchísimo. Y bueno, supongo que nos seguimos viendo, nos seguimos contactando. Muchísimas gracias.